¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Este es un tema que tiene mucha promesa. El contenido en sí decretó varias respuestas por parte de ustedes, muchos que me hicieron comentarios fuera de la zona de comentarios en el portal de Nine Health Fair en español, y muchos de ustedes que incluso me hicieron llamadas telefónicas o me dejaron mensajes. Gracias por el interés en el contenido que estamos tratando de proveerles semana tras semana, con el afán de llevarles a ustedes un poco más de diferentes ángulos de la información de lo que está pasando y por hoy con esta crisis pandémica del COVID-19. Hemos hablado con diferentes especialistas en diversas áreas y hoy por hoy no vamos a constituir una excepción. Y va a ser uno de esos temas que usted puede compartir y llevarse a diferentes plazas o a diferentes plataformas digitales. De hecho, incluso si nos ve desde otros países, porque el tema que vamos a tocar, si bien en algunos aspectos va a remitirse a puntales locales, va a ser muy internacional también. Así que bienvenidos a otro episodio de Nine Health Fair en español. La semana pasada se dio a conocer un estudio sobre salud mental en cuarentena y fue llevado a cabo por parte de la Universidad de Buenos Aires. Dicho informe enumera 5 aspectos clave en cuanto a lo que sirve como un resumen para entrar en materia a la temática de hoy. El primer puntal de este estudio habla del impacto psicológico de la cuarentena, que es altamente relevante. Número 2, la mayor duración de la cuarentena se correlaciona con mayor impacto psicológico negativo en casi todos sus indicadores. Punto número 3, el estudio del estado de la salud mental es crítico para diseñar las intervenciones psicológicas adecuadas de toda la población. Punto número 4, el estudio de intervenciones psicológicas eficaces, efectivas y eficientes es prioridad en la salud mental. Y mayo, les recuerdo, es el mes de la identificación y concientización de la salud mental. Quinto y último, el acceso de la población a la atención de salud mental es crucial para atenuar el impacto psicológico de la cuarentena obligatoria o voluntaria y prevenir secuelas a futuro. Es por ello que hoy estoy con 2 invitados de lujo. En primera instancia, usted va a ver al profesor Ernesto Sagaz. El profesor es profesor en estudios étnicos de la Universidad Estatal de Colorado, aquí en Estados Unidos. Dicho profesor cuenta con un PhD en Ciencias Políticas, otorgado por la Universidad de la Florida, con una especialización en estudios de Latinoamérica. Y también me acompaña un rostro conocido para todos ustedes que nos siguen, que es el de la psicoterapeuta y experta en temas de salud mental, que es Perla Durán. Bienvenidos a ambos. Gracias por su tiempo. Muchas gracias. Profesor, gracias por la invitación. Gracias, Perla. Profesor, evidentemente política y psicológicamente hay varias aristas que están interconectadas hoy por hoy. Por eso es que los tengo a ustedes dos convocados. ¿Por qué no empezamos por desglosar el escenario internacional o nacional que tenemos hoy por hoy? ¿Qué dicen los jugadores nacionales que tenemos aquí en Estados Unidos a nivel político? ¿Y por qué están haciendo lo que están haciendo? ¿Y qué es lo que persiguen con eso? Porque de alguna forma me ponía a pensar el otro día, después de mi pre-entrevista con usted, en que hay mucho de pan y circo en todo esto también, ¿no? Me acordaba de los circos romanos. La política es pan y circo. Y entre pan y circo, de vez en cuando le proveen algún servicio al pueblo. La prioridad número 1 de todo político es sobrevivir. Ganar la elección o ganar la reelección. Dentro de eso, entonces, hay que analizar cómo juegan, cómo manejan el tema de la pandemia. La pandemia del COVID-19 es lo que en política llamamos un cisne negro. Es decir, los cisnes son blancos, pero de vez en cuando aparece en la naturaleza un cisne negro. Nadie lo ve llegar, pero de momento está ahí. Entonces, en política, un cisne negro es un evento que nadie vio llegar. Quizás se podía haber pensado. Siempre uno puede pensar en desastres naturales, pandemias, pero nadie lo veía llegar en este momento y con esta magnitud. Entonces, todos los jugadores políticos, en cierta manera, tienen que improvisar. O sea, hay una gran incertidumbre de cómo manejar la crisis, la están improvisando sobre la marcha. Le voy a dar 2 ejemplos concretos. Uno fue el presidente Trump. El presidente Trump inicialmente pensó, esto es una gran oportunidad, me voy a aparecer frente a las cámaras, voy a dar estas charlas kilométricas de 1 hora, hora y media, y esto va a aumentar mi popularidad a la misma vez que la economía se desploma. Y le sucedió todo lo contrario. En un momento la cosa se puso tan mala para él que lo tuvieron que retirar delante de las cámaras. El otro es el caso de su contrincante Joe Biden. Esta era una persona que en marzo tenía una fuerza, un ímpetu arrollador, mucho más rápido que, por ejemplo, Hillary Clinton en el 2016. Acabó con sus oponentes, terminó
con el ala izquierda de los demócratas representada por Bernie Sanders, abrumadoramente en las urnas. Lo hizo de buena manera, no quedó tan mal la sangre como quedó en el 2016. Se veía que Joe Biden estaba a la cabeza de todo. De momento Joe Biden de un día para otro apenas se ve, está en el sótano de su casa, blogueando, y nadie le está prestando atención en estos momentos porque todo el mundo estaba enfocado en la crisis y en algún momento en lo que decía el presidente Trump en sus declaraciones de prensa día por día. Entonces, en cierta manera, esto ha golpeado a todo el mundo, no por igual, pero todos los políticos, los líderes, los mismos partidos, no solo en los Estados Unidos, sino alrededor del mundo, han sido golpeados y han tenido que improvisar sobre la marcha. Hemos visto que en diferentes lugares se ha improvisado de maneras diferentes, algunos han sido más efectivos que otros, pero ninguno veía esto llegar y ninguno lo quiere. Lo que quisieran es que desapareciera y que la vida volviera a la normalidad. Va a beneficiar a aquellos que puedan manejar la crisis mejor, obviamente va a afectar a los que no la manejen tan bien, pero mucho de esto tiene que ver con suerte. Decía el padre de un amigo mío que los mejores secretarios de Agricultura eran aquellos en los años que llovía, porque en sequía no se puede ser un buen secretario de Agricultura. Claro. Y hay mucho de gestión, de flexibilidad y de improvisación, ¿no? Que va a tener que verse en estos días. Y como bien decía usted, profe, hay muchos que están llevándose la materia a marzo indefinidamente, ¿no? No la están aprobando de momento. Hablemos un poquito de economía nacional aquí en Estados Unidos, profe. Evidentemente vivimos en una economía de servicios y está afectando esta pandemia de manera desigual a diferentes sectores y a diferentes industrias. ¿Qué pasa si la segmentamos socialmente? ¿Qué es lo que usted, como un experto en política y economía, nos podría decir al respecto? Sí, por ejemplo, comparemos los Estados Unidos, la economía americana en la pandemia de 2020 con la economía americana en la pandemia de 1918. Era una economía mayormente rural, o sea que no se afectó tanto por la pandemia. Era una economía también de manufactura, ahí sí se afectó mucho más, pero estaba claramente segmentada la economía en esos dos sectores, mientras que ahora tenemos una economía globalizada, interconectada, tenemos una densidad poblacional mucho más alta. Veamos cómo la pandemia ha dado sobre todo más duro en ciudades como Nueva York, que tiene una densidad poblacional alta, donde casi nadie maneja. El mundo también está conectado. La pandemia de 1918 tardó mucho más en extenderse que esta. O sea, apenas estábamos hablando de la pandemia en China en un mes y al otro mes ya estaba aquí en los Estados Unidos, y si se hubieran tomado medidas más temprano, quizás 1 o 2 semanas, se hubieran quizás salvado miles de personas. Entonces vemos que es una economía muy interconectada, y en el caso de los Estados Unidos ya no estamos tan conectados a la economía rural, estamos bastante desconectados de la economía de manufactura o la economía industrial, y tenemos una economía de servicio. De hecho, tenemos 2 economías de servicio. Hay una economía de alta tecnología, esta es la economía Google o Facebook, donde tenemos trabajadores muy bien pagados, trabajadores con altos niveles de educación, con muy buenas prestaciones, con mucha seguridad de empleo. Muchas de estas personas están en su casa y trabajan desde su casa. Tienen los medios para hacerlo, no tienen que estar necesariamente en la oficina debido al trabajo que hacen. Esto es una economía de servicio, provee un servicio, no construye algo, no cosecha algo. Hay otra economía de servicio y es el sector bajo de la economía de servicio, el sector de poca tecnología. Entonces, por ejemplo, podemos hablar de, este sería el sector Walmart, o el sector los hoteles, o el sector de la jardinería. O sea, provee servicios donde los empleados o los empleados que se requieren no necesitan de mucha educación, los salarios son bajos, no hay mucha seguridad laboral, no hay buenas prestaciones, la gente constantemente entra y sale. El modelo perfecto de esta economía o esta nueva economía de servicio es McDonald's. El trabajador promedio de McDonald's dura menos de 2 meses y es un muchacho de 18 años. No tiene que saber mucho, excepto que si suena una alarma hay que darle un botón y retirar las papas fritas. Entonces vemos que hay 2 economías que coexisten a la misma vez en los Estados Unidos, y obviamente una se necesita a la otra. Alguien tiene que cortar el césped, alguien tiene que hacer las camas en los hoteles. El problema es que los trabajadores que están en la economía, en el sector bajo de la economía de servicio, en este caso muchos inmigrantes, comunidades de color, mujeres,
blancos pobres, son afectados mucho más rápido y mucho más severamente porque no pueden trabajar desde su casa. Usted no puede cortar el césped desde su casa, no puede cambiar la cama del hotel desde su casa. Entonces estos son los primeros en ser despedidos y los últimos en ser empleados. Y como no tienen buenas prestaciones, no pueden soportar el estar sin trabajo. Tienen que trabajar para comer, tienen que trabajar para pagar el alquiler. Entonces tenemos una economía de servicios, pero no es una economía de servicios que es igual para todo el mundo. Hablando de afecciones y de segmentaciones, me gustaría volcar el tema hacia usted, Perla. En semanas anteriores hablábamos de la salud individual, la salud familiar, y me gustaría saber, hoy por hoy, después de tantas semanas y de meses ya de estar en esta cuarentena, ¿cómo le tomamos el pulso a la salud mental colectiva de un país o de una comunidad? ¿Bajo qué parámetros medimos si es que un país o un estado necesitan asistencia psicoterapéutica? ¿Y cómo vamos rankeados con Colorado en este tema? A partir de tu visión de las cosas y a partir de lo que viste en esta comunidad en particular, Perla. Sí, bueno, una cosa va a ser difícil porque pues no podemos tener como una radiografía de salud emocional de todo un país, ¿no? Sabemos, y como decía el profesor, a cada quien le está afectando de manera diferente y cada persona, cada familia, cada comunidad va a tener un impacto diferente. Todos estamos en la misma tormenta, pero la estamos sobrellevando en diferente manera. Hay unos que están como hemos visto tanto, ¿no? En esta tormenta unos están en yate y otros andan en lanchitas inflables. Entonces cada quien va a tener que saber cómo le está impactando, cuáles son las fortalezas psicológicas que tenemos para afrontar todo lo que se nos viene, ¿no? Porque ahorita sí ya estamos hablando del impacto emocional. Hace 2 semanas todavía estábamos hablando del impacto económico en las familias. Ahora ya nos estamos moviendo un poquito al individuo, cómo le vamos a hacer, cómo vamos a trabajar un poco más en volver a ser seres sociables. Porque nos enfrascamos tanto en quédate en tu casa, que ahora que nos dicen puedes empezar a salir un poquito, la gente tiene esa ansiedad, tiene ese miedo, como salgo o no salgo, voy o no voy. Entonces vamos a tener que trabajar en estas personalidades que sufrieron estos daños de quitarle la libertad y poco a poco empezar a recuperarla, ¿no? Que es saludable, que no. En Estados Unidos tenemos la situación un poquito complicada, te puedo hablar un poquito de lo que nos toca aquí en el área metropolitana de Denver. En Colorado tenemos servicios de salud mental, pero las agencias que reciben fondos, y volvemos al tema de la política, las agencias que reciben fondos para servir a la comunidad no se dan abasto. Y las políticas de esta compañía ahuyentan a muchas personas porque son muchos trámites. Yo he hablado con terapistas en centros, en agencias comunitarias que les dan su panel de clientes son entre 45 y 60 clientes para atender. Entonces esto les da la oportunidad de verlos una vez al mes. Y en este momento no vamos a tener esa opción porque la gente que está saliendo necesita la ayuda. Los servicios de salud mental obviamente tienen un costo y nuestra comunidad latina y en cualquier comunidad nadie queremos pagar por recibir psicoterapia. Entonces, hay fondos, los fondos generalmente están alocados para los centros comunitarios, para algunas agencias no lucrativas, pero hay muchos terapistas en Colorado que tenemos espacio para recibir. Yo te puedo decir, en nuestra oficina podemos recibir la semana que entra 50 nuevos pacientes, pero no como una agencia lucrativa nosotros necesitamos pagar a nuestros terapistas para ofrecer ese servicio y los fondos no están alocados para nosotros, nada más para ese tipo de agencias que no tienen la capacidad para recibir servicios. Entonces, en Colorado hay servicios que tan adecuados son para las comunidades diferentes, digamos, para las comunidades de color, para los inmigrantes, no nada más latinos, asiáticos, africanos. Ese es un problema muy grande en Colorado. Hay servicios muy limitados y los que están disponibles, las personas no pueden acceder a ellos por situaciones de recursos. ¿Hasta cuándo aguantamos? El COVID-19 es el título del episodio del día de hoy. Estamos hablando con el profesor Ernesto Sagás y estamos hablando con la psicoterapeuta Perla Durán, a quien usted acaba de escuchar.
Y hace unas semanas, Perla, hablábamos del luto y el duelo y las diferentes etapas que íbamos a atravesar con esto del COVID-19. Ya llevamos 70 y poquito de días, y mencionas ahora una nueva etapa que me interesaría que ahondemos un poquito más adelante, y tiene que ver con esto de cómo me enfrento nuevamente a ser social, a ser un individuo que socializa. Me imagino que le afectará de manera distinta a los niños, a los ancianos y a los adultos que de repente tienen que volver a una situación laboral que quizás quieren o no quieren enfrentar. Vamos a guardar esa pregunta en el tintero para más adelante. Me gustaría volver con el profesor Sagaz. Profesor, son varios los que creen que las cifras que las entidades están publicando a nivel gubernamental o lo que nos dice el gobierno no es del todo fiable. Este parece ser, dentro del tema mental que recién mencionaba la psicoterapeuta Perla, uno de los puntales, ¿no?, de lo que se está dando a conocer últimamente. Es como que mentalmente la gente dice, ya descreo todo, no le creo a nadie, no sé a qué fuente creerle o de la cual puedo fiarme. Y es como que si se adivinara una suerte de mercado oficial y un mercado negro o paralelo, cuando hablamos de cotización de dólar en nuestros países latinos, ¿no?, que sirven para alarmarnos. Es como que queremos calmar a las fieras, diríamos en mi país, o hacernos sentir que las cosas están mejorando, pero la gente del todo no lo cree. ¿A quién le creemos en estos tiempos, profesor? Es difícil decir. Aún las autoridades federales, las autoridades estatales están limitadas en la capacidad de recolección de datos. Tenemos aquí varios problemas a la misma vez. Es una tormenta perfecta. Lo primero es que tenemos un sistema federal, o sea, no hay un sistema unitario donde haya solamente una agencia nacional que se encargue de hacer todas las pruebas y recolectar los datos y pasarlos entonces, digamos, a la Casa Blanca, a una oficina central. Aquí cada estado hace sus pruebas, recolecta esos datos y esos datos los pasa entonces a agencias federales. Hay estados que han hecho muy buen trabajo haciendo pruebas. Hay estados que quisieran hacer mejor trabajo, pero no tienen sencillamente las pruebas. Recordemos que hasta hace poco uno de los grandes problemas era que si usted quería hacerse la prueba o le querían hacer la prueba, sencillamente no había suficientes pruebas, no había suficiente equipo para hacer las pruebas. Entonces, una gran parte de la población que debería haberse hecho la prueba o se le debería estar haciendo la prueba en estos momentos, sencillamente no hay los recursos, ni el dinero, ni los equipos para hacerle las pruebas. Entonces, a partir de eso, no tenemos una buena idea de cuántas personas están enfermas, se han enfermado y recuperado, cuántas personas están enfermas que no muestran síntomas. Lo único que sabemos es las personas que se han enfermado, se le han hecho pruebas y dieron positivo, y los que han muerto y dieron positivo a una prueba tras morir. Entonces, este es el problema de los recursos. Hay otro problema también político, de política pública. Cómo los 50 estados y territorios miden y recolectan estos datos. Le voy a dar un ejemplo. El estado de la Florida tiene un gobernador que está muy de acuerdo con abrir la economía del estado, inclusive ha invitado a los equipos deportivos, vengan a jugar a la Florida, aquí todo está bien. El estado de la Florida, contrario a otros estados grandes como Nueva York, California, no se han visto tantos casos. Porque, bueno, se cree que el estado de la Florida primero no está haciendo suficientes pruebas y que muchos pacientes que han muerto en el estado de la Florida por el virus no se le ha hecho la prueba. Entonces, la orden del Departamento de Salud del estado de la Florida es que si la persona muere, pero no se le hizo la prueba, esa muerte no se puede certificar como que fue producto del virus. Puede haber muerto por cualquier cosa. Mientras que la postura, por ejemplo, de la Organización Mundial de la Salud es que si una persona muere con síntomas que son aparentemente del virus, aunque no se le pueda hacer la prueba porque no hay pruebas, porque no hay dinero, porque no hubo tiempo, esa persona se certifique como que haya muerto. Entonces, puede ser que en ciertos estados tengamos un número de enfermos, un número de recuperados, un número de muertos mucho menor del que probablemente está pasando. Entonces, cuando tenemos tanta incertidumbre, es difícil para el público confiar en cifras oficiales. Y bueno, lamentablemente también desde la Casa Blanca tenemos la voz que viene desde la Casa Blanca dirigida por el presidente. Fue por mucho tiempo que aquí no estaba pasando nada y todavía sigue siendo que aquí no ha pasado gran cosa, a pesar de que ya hemos superado 100,000 muertes.
lo cual es más que los muertos de la guerra de Vietnam, de la guerra de Corea, de la guerra contra el terrorismo en los Estados Unidos. Es una catástrofe nacional. Sin embargo, obviamente se trata de minimizar lo que está sucediendo porque hay otros intereses económicos que podemos hablar de eso más tarde. Perla, ¿a quién le creemos? ¿Uno elige conscientemente, hablando desde el plano de la salud mental, uno elige a quién creerle o inconscientemente tenemos patrones que nos condicionan para ir hacia un lado o hacia el otro o a seleccionar a quién le quiero creer? Y esta es una combinación de las dos cosas, ¿no? Cómo son nuestros patrones internos de aprendizaje, de conocimiento. Como decía el profesor, esto es una situación nueva y hay a lo mejor buenas intenciones en todos los países, en todos los estados, pero hay que acordarnos que estamos en esta curva de aprendizaje. Entonces, así como se ha dicho, este medicamento es el mejor, una semana después nos dicen, este medicamento no funciona. Y no lo hacen, yo no pienso que sea con mala intención, pienso que como se están tomando decisiones apresuradas, investigaciones apresuradas, estamos creyendo en muchas organizaciones que están haciendo estas investigaciones y a la hora de enfrentarnos a la realidad no necesariamente funciona. Entonces, una de las cosas para mí es como cada persona, y este va a ser un proceso de crecimiento, de esos crecimientos dolorosos, porque nos va a obligar a tomar una posición. Va a haber el que va a creer a todo lo que le digan y todo lo que le digan lo va a seguir. Va a haber el que diga, oh, a mí me conviene seguir esto, pero no estas pautas. Y va a haber otros que digan, ¿saben qué? Yo no voy a seguir nadie más que mis propias ideas, mis propias convicciones o mi propia fe. Entonces, cada quien en este momento de descubrimiento va a guiarse a donde quiere ir, cómo vamos a salir adelante de esta situación. El ser humano tenemos como ese, de nacimiento tenemos un poquito de oposición a todo. Si nos dicen una cosa, vamos a estar en contra. Si nos dicen otra cosa, también vamos a estar en contra. Generalmente esa es nuestra primera reacción. En todos los países, yo estaba en comunicación con diferentes personas, diferentes países. No he escuchado a ninguna persona de ningún país que diga, estoy orgulloso de lo que mi país está haciendo. Estoy orgulloso de lo que mis gobernantes están haciendo. Todos tenemos críticas, todos tenemos comentarios, todos tenemos opiniones y es más fácil siempre opinar lo negativo. Y es algo que tenemos que ver, como digo, recuperar. Al principio de esta pandemia hubo una época donde la solidaridad se veía, se escuchaba, queríamos conectarnos unos con otros, queríamos ayudarnos unos a otros. Yo todavía veo gente juntando despensas, ayudando a otros, y ahorita ya es como, ya estamos cansados, ya estamos agobiados emocionalmente. Entonces, como digo, sí, obviamente sabemos que la política es un circo y cada quien va a tener sus intenciones ocultas, pero creo que todos estamos aprendiendo en el camino y los políticos pues sí son muy buenos en decir, oh, yo hice esto y está bien, y ahora estoy haciendo esto y está bien, porque la imagen de ellos es su audiencia, es su público. Entonces, mientras más personas tengan a su favor, ellos continúan en esta vida pública. Entonces, individualmente pienso, para contestar tu pregunta, Virginia, es que cada quien va a poner un poquito de sus valores, de sus creencias, de su situación social, de su situación emocional, cómo vamos a asumir y en qué rol vamos a salir a la sociedad nuevamente durante esta crisis y cuando pase la pandemia. Me venía a la mente la frase divide y conquistarás, ¿no? Hablando de política y de psicología, a veces hay ciertas personas, ciertos movimientos a los que les sirven que estemos divididos y que tengamos una falta de unidad representativa o una voz que nos conduzca, no porque uno sea oveja o porque se deje llevar como ganado, pero a veces es lindo que en tiempos de incertidumbre alguien te diga, por aquí es, ¿no? Y en esta incertidumbre total que estamos viviendo, como nos decía el profe Sagaz, y como nos dice tú, Perla, da la sensación que esto de la psicología universal, de que todos nos gusta protestar cuando algo se nos da o no se nos da, se agrava con el atenuante de que estamos muy divididos, que hay una grieta muy grande, ¿no? Profesor, ¿cuánto aguanta el humilde? El de la clase media, el de la clase media alta, el de la clase alta, bajo las presentes condiciones económicas. ¿Qué nos dice la economía y la política en la historia? ¿Cuál es su pensamiento?
Bueno, generalmente el que tiene más recursos puede aguantar más. De nuevo, el que tiene un salario que todavía está percibiendo, que puede trabajar desde su casa, puede pagar el alquiler, puede pagar la hipoteca, tiene una casa más grande, puede comprar comida. Obviamente todo esto va relacionado con el ingreso. Obviamente las clases humildes, las clases pobres, los que tienen que presentarse para trabajar, los que no pueden darse el lujo de quedarse en su casa, los que no pueden darse el lujo de enfermarse, van a sufrir mucho más y obviamente en una economía formal van a aguantar mucho menos. Sin embargo, algo que es muy importante cuando pensamos en la clase pobre, sobre todo cuando pensamos en las comunidades inmigrantes, es que también los pobres han creado una capacidad para aguantar. De hecho, el grupo Calle 13 tiene una canción que se llama El Aguante, sobre cuánto aguanta el latinoamericano. Para muchos inmigrantes, esto es otra crisis más. Vienen de países donde han sido encarcelados, donde han sido torturados, donde han sido secuestrados, donde han sobrevivido catástrofes naturales, donde han tenido dictaduras, donde han sobrevivido la caída de la economía, hiperinflación, han tenido un viaje peligroso hacia los Estados Unidos, han tenido separación familiar. En otras palabras, lo que es una crisis abrumadora para la mayor parte de los americanos, para las comunidades inmigrantes es solo una crisis más en su vida. Y obviamente no es algo placentero de decir o de pensar, pero si el pobre vive de una desgracia o del borde de una desgracia a la otra, de una catástrofe a la otra, y a la misma vez con eso ha creado mecanismos para defenderse. Entonces, hemos podido medir la caída de la economía formal, pero se sabe muy poco de la economía informal en buenos tiempos y por supuesto también en malos tiempos. Entonces los pobres siempre, para poder sobrevivir en un mundo difícil que les está en contra, siempre han tenido ciertos mecanismos, ciertas redes de seguridad. Por ejemplo, la familia extendida, sus redes de apoyo de personas de su mismo país que lo ayudan a atenuar el impacto de las diferentes crisis que la vida les trae. Y este sencillamente es uno que en este preciso momento no solo toca a los pobres, sino toca a todo el mundo. Toca resolver, toca resurgir y toca ser resiliente. Las 3 R's, me parece, ¿no? Perla, ¿cómo se mide la resiliencia en tiempos de crisis? ¿Y por qué nos inmovilizamos tanto emocional, intelectualmente? Hablando justamente en este mes de mayo de la concientización de la salud mental, escucho cada vez más gente que me dice, y bueno, pero el que se murió era viejito, ¿no? Y es tristísimo escuchar que nos desprendemos de esta sensibilidad del otro ser humano, y no importa la cantidad de años que apile sobre su vida, pero nos estamos de alguna manera desensibilizando, ¿o me equivoco, Perla? Está pasando, porque como decías, ¿no? Ya sobrepasamos la línea de los 100,000 personas muertas por este virus. Entonces, para la mayoría de nosotros que podemos decir este número, es un número conocido, pero no es un número familiar internamente. Si entre esos 100,000 está, no sé, mi abuelito, mi tío, el primo, entonces ya va a doler un poquito más. A muchos de nosotros nos ha tocado escuchar estos números de lejos y a otros les ha tocado escuchar estos números de cerca. Como decía el profesor, la comunidad inmigrante al emigrar ya dejó muchas raíces, ya está listo para nuevos cambios. Entonces, para la comunidad latina, y lo hemos visto en estos montones de memes que hay en Facebook, en Instagram, y los latinos siempre estamos listos para un nuevo reto. Y esa es nuestra vida. A nosotros culturalmente se nos inculcó esa meta de que la vida no es fácil y tenemos que luchar siempre. Entonces, una lucha más, una lucha menos, nos va a hacer más fuertes. Lo importante es aprender a conectar las emociones con esto. No es nada más esta lucha de sobrevivir, es esta lucha emocional de sacar a mi familia adelante, de llevar una mejor vida, de darle a los que vienen detrás de mí, a los que me están viendo, un buen ejemplo. Es decir, sí, la vida es lucha, pero también hay cosas buenas.
Entonces, la resiliencia, como digo, ahí está, nada más tenemos que cultivarla, y lo que no hacemos mucho los latinos es hablar de nuestros problemas. Por eso buscar terapia para una persona latina es muy difícil, porque los problemas se resuelven en casa y no se hablan afuera. Especialmente para el hombre latino, ¿no, Perla? Esta cuestión machista de me aguanto, soy hombre, tengo que ponerle el pecho a las balas, ¿no? Y se acallan muchas cosas, especialmente en estos tiempos de crisis. Así es. Y esa bandera muchas veces los papás se la pasan a los hijos. Tú eres el hombre de la casa, tú eres el niño, el hijo mayor de la casa. Entonces ahí viene el niño de 5 años tratándose de hacerse fuerte cuando estamos enfrentando una crisis, ¿no? Y esta crisis, pues obviamente ha traído pues el impacto emocional, el impacto social, muchas cosas, y como digo, y hay gente que sí perdió a un ser querido. Hay gente que sí vio cómo el coronavirus infectaba a su familia. Hay personas que me han dicho, sí, a mí me dio el coronavirus, pero mira, aquí estoy, no me pasó nada. Y otras personas siguen en su casa y no quieren salir por este temor. Impacto intrageneracional. Hablamos también entonces en las comunidades de color y en la comunidad latina, en este caso. Profesor, durante los últimos años a nivel internacional hemos visto muchísimas grietas políticas por donde usted las quiera observar. Las hemos visto con divisiones en el Perú, las hemos visto con gobernadores puestos en el ojo de la tormenta en Puerto Rico, las hemos visto en Argentina, las hemos visto en Chile, y aquí en Estados Unidos, por supuesto, no íbamos a ser la excepción. Hablemos un poquito de la grieta que se está generando por hoy entre republicanos y demócratas y la forma que tienen de seducir y regir para sus constituyentes. ¿Cuáles parecen ser esas posturas políticas y las posturas públicas? Porque son distintas, ¿no? Sí, el tema número 1 ahora mismo es la economía. Pensamos que es el coronavirus, pero usted me preguntó sobre los políticos, y para los políticos es cómo el coronavirus afecta la economía. De nuevo, como dije, el político tiene que sobrevivir, tiene que ser electo o ganar la reelección. Un asesor del presidente Clinton una vez le preguntaron que cómo Clinton iba a poder ganar con tantos escándalos. Y él dijo, "It's the economy, stupid." Es la economía, tonto. Le perdonamos las infidelidades, les perdonamos las burradas a los políticos, pero no le perdonamos la mala economía. Entonces, ahora mismo hay dos estrategias. Tenemos dos partidos políticos en los Estados Unidos, demócratas y republicanos. La estrategia de los republicanos, encabezada por el presidente y también muchos gobernadores, es que hay que abrir la economía. Ningún presidente ha ganado la reelección con una mala economía. Entonces, el asunto es reabrir la economía bajo qué factores y a cuál costo. Por el lado de los demócratas, mientras peor esté la economía, mayor la posibilidad de que derroten al presidente Trump y que ganen otras carreras, por ejemplo, en el Senado, en la Cámara de Representantes. Por otra parte, los demócratas tampoco quieren ser vistos como personas que no quieren reabrir la economía. Entonces tenemos un balance delicado entre tratar de reabrir la economía, pero a la misma vez podemos ver que más personas tienen la probabilidad de enfermarse y de morir, y por el otro lado, entonces, salvar más vidas, pero entonces dejar la economía sin abrir o parcialmente reabierta, lo cual también va a tener consecuencias traumáticas sobre la vida de muchas personas. Entonces, es un balance, ¿verdad?, de costos y beneficios que ambos partidos han hecho. Los dos no pueden hacer el mismo balance. Obviamente, según las encuestas, el presidente Trump ahora mismo está mal parado con miras a su reelección. Entonces, obviamente la presión está sobre el incumbente, en este caso el presidente, para reabrir la economía, y mientras más rápido la reabra, mientras más rápido rebote la economía, si es que rebota, mejor sería para el presidente y los republicanos. Mientras más se demore este asunto de reabrir la economía, de que las cifras vuelvan a ser lo que eran hace solo 2 meses, mejor para los demócratas. El problema es que en todo esto hay un comodín, y el comodín es el virus. El virus no entiende de política, el virus no entiende de economía. Se puede reabrir la economía y que no pase nada, pero o pase muy poco, o que de nuevo tengamos entonces un segundo brote aún peor. Y eso sería desastroso. Profe, usted hablaba y ponía una hermosísima metáfora en cuanto a juego de cartas o de naipes, y yo pensaba en ajedrez. Yo pensaba que además del comodín que tenemos acá, ¿no?, en este tablero,
nosotros somos peones y acá a nadie nos van a tratar siendo pueblo, ni como rey ni como reina. Somos disponibles, somos dispensables, ¿no? Somos un poquito los que, bueno, a ver cómo pasa. Si abrimos, a ver qué le pasa al pueblo, a ver cómo reacciona. Nos la jugamos y si sale bien, qué bueno. Y si no sale, y bueno, la tendrá que arreglar el que viene. Hay un poco de este sentido macabro a veces en la política también. La política es macabra. Estas decisiones se hacen todos los días. Ahora son unas decisiones quizás más públicas porque estamos en medio de una pandemia. Pero todos los días los políticos, nuestros líderes electos, y para eso que los elegimos, para que hagan decisiones difíciles, hacen decisiones. O sea, el quitarle 2 o 3 millones de dólares a un servicio de salud va a matar a ciertas personas o no las va a salvar. El cambiar los estándares, por ejemplo, con que una planta operada con carbón contamina el vecindario, va a matar o va a salvar personas. El aumentar el límite de velocidad, el que se gaste más gasolina, va a matar o salvar personas. Entonces, todos los días los políticos hacen este tipo de decisiones que salvan vidas o que tienen consecuencias indirectas que matan a personas. No se puede salvar a todo el mundo, no queremos tampoco matar a todo el mundo, pero los políticos están acostumbrados a esto. El asunto ahora es la magnitud de las consecuencias, y que las consecuencias, obviamente, porque todos estamos en casa, todos estamos viendo lo que está sucediendo en la televisión, son muy claras. La mayor parte de las personas no se enteran cuando se pasa una ley que regula la contaminación, o cuando, al contrario, se desregula alguna de estas fábricas contaminantes. No nos enteramos de eso, pero en este caso cualquier decisión puede tener impactos muy cercanos, mortales, y que todos vamos a ver muy de cerca. Carla, ¿cómo nos afectan estas decisiones políticas emocionalmente a nosotros en la comunidad? ¿Y cómo nos afecta para aquellos que de repente son los más humildes y que tienen que volver a desplazarse en las calles, salir a trabajar y que se habían acostumbrado a no sociabilizar? Habíamos dejado esta pregunta en el tintero hace escasos minutos y me gustaría retomarla, me parece que es el momento oportuno. ¿Cómo afecta a la comunidad? Pues en realidad generalmente la clase trabajadora tiene muy poca injerencia en lo que decía el profesor en la toma de decisiones, o inclusive saber que se están tomando estas decisiones. Sabemos, no sé, que como bien decía, ¿no? A veces se cambia la velocidad en un highway y no sabemos cuál es lo que hay detrás en ese cambio y cuáles son los impactos que va a haber. Entonces, generalmente la gente trabajadora escucha las noticias, pero las noticias, como ustedes saben mejor que yo, que están más involucrados en los medios, transmiten solo la información que quieren que se vea. En una entrevista de 30 minutos, ellos pueden sacar 15 segundos de comentarios y hacerlo parecer de diferente manera. Entonces, generalmente la gente trabajadora está muy alejada de todo eso, y quizá tenga sus cosas buenas y quizá tenga sus cosas malas, porque es muy difícil entender todos estos aspectos, es muy difícil enterarse de todos estos aspectos. Entonces, lo que nos queda a nosotros es también, sí, ser parte de este colectivo, pero trabajar también en lo individual y en lo familiar, ¿no? ¿Quién voy a ser yo durante esta época de recuperación y quién va a ser mi familia durante la época de recuperación? ¿De qué manera vamos a enfrentarnos al día a día? Como decíamos anteriormente, ¿no? Están estas dos sectores de la población, unos que trabajan en alta tecnología y unos que trabajan en alto contacto. Las personas que trabajan en alto contacto, como, no sé, los jardineros, los panaderos, nadie puede sustituir su trabajo. Entonces, muchos de ellos van con ese miedo, con esa angustia: voy a regresar, voy a traer el virus, no lo voy a traer, ¿qué va a pasar con mi familia? Entonces, empezar poco a poco, pues, a seguir, a informarse qué medidas de seguridad podemos tomar, y saber que a lo mejor las medidas que estemos tomando esta semana pueden cambiar la semana que entra por mejores. Esperemos que toda la información que siga saliendo, como la controversia de los tapabocas, ¿funcionan o no funcionan? ¿Qué tipo de material? ¿Qué tipo de tela? ¿Cuáles son mejores? Entonces, todo esto va a ir evolucionando y esperemos que esto pase muy pronto. Yo todavía salgo y a veces volteo y veo a la gente con tapabocas en algún lugar público y me cuestiono, ¿no? ¿Cómo llegamos a esto en cuestión de meses? Para mí es todavía una película de terror. Y siento que soy una persona con habilidades
para salir adelante. Entonces, imaginémonos la gente más vulnerable, cómo le está haciendo. Tenemos que aprender, tenemos que buscar ayuda, hay que hacer llamadas, hay que contactar con nuestros amigos, con nuestras amistades, con nuestra familia, buscar nuestro sistema de apoyo y comentarles cómo nos sentimos. Va a haber personas que nos respondan bien y va a haber personas que nos den los peores consejos, pero ahí depende individualmente cuál sugerencia voy a tomar, cuál camino voy a tomar, qué es lo mejor para mí. De nuestra certeza, ¿no? De escuchar al anciano sabio que todos tenemos dentro y de saber seguir ese psicólogo interno que todos de alguna forma sabemos que nos ha llevado a buen puerto, especialmente siendo latinoamericanos. Como expresabas tú, Perle, como expresaba el profesor Sagaz, con este callo que hemos echado los latinos después de tantas vicisitudes que nos ha tocado en suerte vivir. Profesor, me gustaría retornar a usted una vez más, estoy en el último tramo de mis preguntas, y sabe que hace algunas semanas tomé un curso online, por supuesto, de mercadotecnia, y en este curso, dos de los disertantes nos expresaba, a modo de comparación climatológica nada más, dice, imagínese usted que económicamente acaba de pasar una tormenta invernal. Es fuerte, uno va, compra diferentes cositas, tiene ahorros, come como una ardillita en casa, efecto invernadero. Dice, ahora estamos ya pasando una nueva vicisitud que es el invierno. Dejamos la tormenta, esta cuestión que nos toma por sorpresa y de golpe, pero estamos acostumbrándonos, ayornándonos al invierno, pero lo que se viene económicamente, nos decía este instructor, es una era de hielo. ¿Qué cree que podría pasar, profesor, a nivel económico, nacional o internacional o local, como lo quiere y pueda tomarlo? ¿Cree que esto se pueda poner más castaño oscuro de lo que estamos viviendo hoy por hoy? Por supuesto, o sea, quizás hemos visto algo que en nuestras vidas ha sido catastrófico, pero históricamente podemos pensar, por ejemplo, en la Gran Depresión. Los Estados Unidos nunca salieron de la Gran Depresión, sencillamente la economía se reorientó de la Gran Depresión a la guerra. Y eso fue lo que terminó, pero las políticas públicas nunca sacaron a los Estados Unidos de la Gran Depresión. Hemos visto la primera fase, si nos ceñimos a la historia y lo que dicen los científicos, en el otoño podría haber otro brote. No hay una relación estrecha entre clima y pandemia. Sencillamente en el otoño las personas aquí en el hemisferio norte, cuando llega el invierno, tendemos a estar más bajo techo y eso entonces obviamente haría que haya más contagios. Entonces podría ser peor en el otoño. Desde el punto de vista económico es muy fácil desplomar la economía, es muy difícil y toma mucho tiempo recuperarse. Hay compañías que nunca se van a recuperar, hay compañías que ya estaban al borde de la quiebra y esto le dio el último empujón. Hay compañías que no se sabe ahora mismo qué pasará, hay compañías que le está yendo muy bien, como por ejemplo Amazon, muchos de los supermercados, y hay compañías que van a experimentar fases en que al principio, digamos, le fue bien, pero luego van a tener problemas. Y vamos a sacar el tema del papel sanitario, que por un momento estuvo sencillamente desaparecido y la gente hacía memes y se reía de eso. Y las compañías que fabricaban o fabrican papel sanitario no descansaban tratando de satisfacer la demanda. Ya se acabó este miedo, ya hay papel sanitario en los supermercados. Ahora estas compañías tienen almacenes llenos de papel sanitario que no se sabe cuándo van a vender. Entonces vemos cómo hay muchas cosas que están fuera del control tanto de los líderes electos como de los dueños de las compañías o de los pequeños negocios. Entonces sí podría ser peor, sobre todo mientras más se alargue la crisis, mientras más incertidumbre haya, la economía todavía se puede desplomar más, lo cual es muy triste, es decir, a nadie quiere escuchar malas noticias. En otras palabras, hasta que no haya una vacuna contra el virus, no hay nada certero. Y hay mucha incluso, mucho temor, mucha desconfianza, mucha idea o mucha sospecha de teorías conspirativas en cuanto a la vacuna, Perla. ¿Por qué será que tenemos miedo al potencial remedio que podría sacarnos de esta ecuación tan difícil y espinosa?
porque es algo nuevo y a nadie nos gusta ser conejillo de indias de nadie. Entonces, cada quien tenemos nuestras ideas sobre las vacunas. Hay personas, personalmente yo soy alérgica a las vacunas. Entonces, haya o no haya vacunas, para mí no creo que vaya a ser una opción. Entonces, obviamente sabemos, como mencionaba hace rato, esta es una curva de aprendizaje. Entonces, obviamente, a lo mejor la primer remesa de vacunas no va a ser tan efectiva o va a tener... la gente le gusta mucho estos estudios de evaluación, entonces va a decir, no, pues yo voy a esperar 10 años a ver qué pasó, cuál fue el seguimiento que se les hicieron, pero las teorías de conspiración es parte del inconsciente colectivo. Todos pensamos que hay alguien siempre planeando nuestra vida y tomando decisiones por nosotros. Y puede que sea cierto, puede que no sea cierto, eso se lo dejo a cada quien, pero todos vamos a desconfiar por toda esta lucha, por todo este bombardeo de información que hay, no vamos a saber en quién confiar. Va a salir la primera vacuna y va a estar el grupo de los que están en contra y va a estar el grupo de los que están a favor. Cada quien vamos a tener que empezar a tomar decisiones y vivir con esas consecuencias. Bien. La otra parte que quiero mencionar un poquito de la pregunta anterior, como mencionaba, me ha tocado, y me imagino que ustedes también, ver muchos pequeños negocios que han cerrado completamente. Entonces, no es nomás el factor económico, va a ser también el factor emocional, ¿no? Tener mi pequeña empresa fue mi sueño, fue mi forma de vida, y ahora cómo voy a enfrentar cuando perdí lo que soñaba. Yo he visto oficinas de doctores que cerraron completamente y aprovecharon para cerrar sus prácticas de forma definitiva. He visto muchos terapeutas que están aprovechando la oportunidad, me puedo ahorrar el dinero de la oficina, entonces voy a seguir trabajando desde mi casa. Y la terapia online va a funcionar para unos y para otros no. ¿Por qué? Porque hay gente que necesita esa interacción uno a uno, entonces va a haber diferentes cosas. Entonces, si ya hablamos de una persona que cerró su oficina, ya es una cadena de personas que pierden situaciones económicas, ¿no? La persona que renta, las personas que limpian, o sea, todo es una cadena de empleos que se van a perder a largo plazo y que van a venir poco a poco. Hablando de largos plazos, gracias, Perla. La última pregunta es para usted, profesor. Es año de elecciones presidenciales en Estados Unidos y me gustaría preguntar, ¿qué cree que veremos durante los próximos meses? ¿Qué es lo que se cae de Maduro políticamente hablando y qué es lo que se puede pronosticar? Bueno, primero déjame aclarar algo. Se va a votar en noviembre. Sí. Es un mandato constitucional. Nunca en la historia de los Estados Unidos, aún en los peores momentos, se ha suspendido una elección. Se han aplazado, se han demorado. De hecho, tenemos bastante tiempo para planificar llevar a cabo una elección presidencial en medio de una pandemia. Y no solo eso, la Constitución de los Estados Unidos lo estipula. Tiene que haber una elección presidencial. Entonces, ahora mismo lo que no se sabe es cómo se va a votar. Muchos estados como Colorado votamos, una gran parte de las personas votamos por correo, lo que se llama el voto postal. Ya pocas personas acá en el estado están votando en persona, pero todavía hay muchos estados donde se vota en persona. Se ha argumentado que ahora mismo está el gran pleito entre los dos partidos, que la elección debería hacerse totalmente por correo. El argumento de los republicanos es que esto puede aumentar el fraude o por lo menos el potencial del fraude. El argumento de los demócratas es que esto sería mucho más seguro desde un punto de vista de salud pública. Y esto, por supuesto, aquí volvemos al tema del gobierno federal. Cada estado decide cómo se vota. El gobierno federal no dice cómo se vota. Cada estado, recordemos que no elegimos al presidente, elegimos a miembros del colegio electoral que eligen al presidente y eso lo hace cada estado y cada estado pone sus reglas. Entonces lo que vamos a ver es que de aquí a noviembre diferentes estados van a tener que tomar decisiones diferentes, van a tener que permitir de alguna manera que las personas voten en persona, pero me late que la mayor parte de los americanos, si las cosas siguen, si el temor, como decía Perla, se mantiene quizás por mucho tiempo, sobre todo si no hay una vacuna efectiva, muchas personas van a preferir votar por correo. De que sus líderes políticos decidan que esta es la mejor opción, pues bueno,
ya eso está por verse. Pero definitivamente va a haber una elección en noviembre. ¿A quién puede afectar? Todavía está por verse, dependiendo del estado, la capacidad de las personas para votar en persona, para enviar votos postales. Eso podría afectar de diferentes maneras a un partido o al otro. Perla, tus palabras finales. El título del día de hoy, del episodio de Night Health Care en español, fue ¿hasta cuándo aguantamos el COVID-19? Desde el punto de vista socioemocional, ¿hasta cuándo, Perla? Hasta que tengamos vida. Mientras haya vida, el ser humano es luchador. Entonces tenemos que sacar todas nuestras herramientas emocionales, tenemos que apoyarnos de nuestra comunidad, y si sabemos que no podemos salir adelante solos, hay que buscar ayuda. El ser humano, para eso estamos, para salir adelante, y ese crecimiento, ese deseo de superarnos está ahí. Y siempre nos está diciendo, tú puedes hacer más, y a ese es al que tenemos que apelar en estos momentos. El instinto de supervivencia y no al del miedo. Profesor, ¿algunas palabras finales que quiera compartir con quienes les están viendo y escuchando en este día? Sí, es importante tomar las cosas en perspectiva. Es difícil como ser humano, o sea, nuestra experiencia vivida es nuestra experiencia, pero desde un punto de vista histórico esto ha sucedido, la humanidad ha sobrepasado, ha sobrellevado pandemias anteriormente. Hemos pasado por crisis como guerras. Este país tuvo una guerra civil que no se pensó que los Estados Unidos iba a sobrevivir. Así que hemos de sobrevivir. Todo es cuestión de tiempo. Es muy inmediato, es muy traumático para nosotros porque es la primera gran catástrofe que vivimos en nuestras vidas. No hay personas que todavía estén vivas de la pandemia del 1918 y aún las recuerden. Entonces no hay ninguna perspectiva. Sabe que yo conozco a alguien que recuerda algo, tiene 102 años este señor. Increíble, increíble. Imagínese, era un niño Sí. pequeño. Sí. Entonces hay que tomar las cosas en perspectiva. Es difícil por la incertidumbre, pero como bien dijo Perla, hay que sobrevivir. Esa es la base de la humanidad, somos sobrevivientes. Bien. Era el profesor de Estudios Étnicos de la Universidad Estatal de Colorado, el profesor Ernesto Sagás, y Perla Durán, nuestra especialista en salud mental y también en psicoterapia. Muchísimas gracias a ambos. De nada. Gracias.